Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, 16 al 18, dice: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Si tú ayunas, puedes ayunar tú solo nomás, pero también te puedes unir con los hermanos de la iglesia para servir a Dios en la obra de Dios. 2, 3 hermanos, vamos a ayudar, hermanos, porque vamos a ir a evangelizar, para que Dios prepare el camino, para que Dios prepare las almas, los corazones y se conviertan a Cristo. El otro día estábamos orando aquí, clamándole a Dios que a la persona que le habláramos, Dios la convirtiera. Estábamos orando aquí y le hablamos a una persona y Dios la convirtió. ¿Por qué? Porque estábamos de acuerdo en una misma fe, en un mismo espíritu, pidiéndole lo mismo, creyendo. Amén. Y ese hermano fue el que vino la otra vez, pero estábamos orando. Hermano Vale, el pastor Mario y yo estábamos orando, pidiendo que donde oráramos por alguien se convirtiera, que preparara la tierra a Dios, que convirtiera los corazones a Cristo, de las tinieblas a la luz. Pero tú cuando ayunes, dice, unge tu cabeza con aceite, lava con rostro, dice, lava tu rostro y úngete con aceite, ora a tu Padre en lo secreto, tú nomás órale a Dios, y de repente Dios te va a hablar, y de repente Dios te va a mandar a orar por las personas, y vas a ver la mano de Dios. Para poder echar fuera los demonios es necesario el ayuno. Para poder orar, para poder predicar, para poder cantar, para todo se necesita el ayuno. Amén. Los levitas tienen que ayunar, hermanos, para que descienda la presencia de Dios. Los profetas tienen que ayunar para que venga palabra profética. El pastor tiene que ayunar para que la palabra quede sembrada en los corazones. ¿Para qué? Para que haya bendición. Por eso no viene la bendición, porque no ayunamos, no oramos. O si lo hacemos sin fe. Tenemos que pedirlo con fe. Amén. Denle palmas al Rey de Reyes. Son para Él, para el que vive, para el que reina. No son para el hermano, son para el Rey de Reyes. Vamos a la palabra. Tercer punto. Dice el tercer punto: mantener una vida de comunión en la iglesia. Esa es parte de ser un ejemplo, un testimonio para los demás. Si convivimos como hermanos y nos amamos como hermanos, los vecinos o la gente que vaya pasando va a ver el ejemplo. Estos hermanos sí se aman, estos sí son cristianos, pero no de palabras, de hecho. Amén. Eso es lo que dice mantener una vida de comunión. Esa es la comunión, que compartamos el pan con los necesitados o con los hermanos. La Biblia dice que primeramente con los hermanos en Cristo, los de la fe, y después con los demás. Pero si no nos ayudamos ni nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser ejemplo para los demás? Primeramente tenemos que ser ejemplo aquí, convivir como hermanos, vernos como hermanos, amarnos. Esa es la comunión que está hablando aquí, mantener una vida de comunión en la iglesia. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Vamos a leer Primera de Juan, del 1, 4 al 7. Cristo vive. En la carta de Juan, no vayan al Evangelio, en la carta. Primera carta de Juan 1, 4 al 7. Cristo vive. Aleluya. El que lo tenga, el cual lectura. Amén. Amén, hermana. Ahorita el pastor ya. Y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y los anunciados. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, estamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Dice la palabra de Dios del 1, a primera carta de Juan, del 1 al 4, del 4 al 7. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y ese gozo cómo va a llegar al cristiano? ¿Cómo cree que llega el gozo ese? ¿Por sí solo, por el Espíritu Santo, o por vivir agradando a Dios en santidad? ¿Cómo llega? Ese gozo lo pone el Espíritu Santo.
Y eso lo pone también si uno anda bien con Dios. Ese gozo, esa alegría. Hay que pedirle a Dios que nos dé ese gozo para gozarnos con los hermanos, para alabar a Dios, para glorificar su nombre. Dice el 5, y este es el mensaje que hemos oído de Él, que os anunciamos un Dios. Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si Dios es luz, debemos de andar en luz, no en la oscuridad. El cristiano no tiene que andar en la oscuridad. ¿Saben qué es la oscuridad? El pecado. Toda clase de pecado es la oscuridad. Mentira, crítica, chisme, murmuración, malos pensamientos. Todo eso es tinieblas, oscuridad. Pero tenemos que andar en luz porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y eso es lo que dice la palabra, hermanos. Este mensaje que hemos oído de Él, os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, ¿por qué andamos mal, o tibios, o fríos, si en Él no hay ninguna tiniebla? ¿Por qué? Porque el diablo llega a atacarnos y nos dejamos. En vez de orar, seguimos mal. Tenemos que orar cuando veas el problema. Cuando tú veas que te falta oración, dile al Señor, dame fuerzas para seguir orando. Y Dios te la va a dar. Dame fuerza porque no puedo con la prueba. Dame fuerza en esta enfermedad, Señor. Sáname para testificar de tu gloria, de tu poder. Dense las puertas al Rey de Reyes. Pero en vez de clamar a Dios, corremos con la ciencia, con los médicos. Primeramente el cristiano tiene que clamarle a Dios. Primeramente es a Dios. Amén. Yo no digo que la ciencia sea mala, los médicos sean malos. No, Dios los puso. Pero primero órale a Dios. Dile, Señor, si a ti te agrada, si a ti te parece bien, si es tu voluntad que sane, sáname. Pero también si me vas a mandar esta medicina, pues oro por esta medicina, que tú seas sanándome a través de esta medicina. Pero primero clámale a Dios, que no vaya al médico, que no vaya a comprar la medicina. Sáname primero para contar tu gloria, que tú eres un Dios poderoso, que sanas, que liberas, que restauras. Pero ¿por qué la gente está enferma? ¿Por qué la gente está apagada? Porque no le cree a Dios. Porque no le cree a Dios. Debemos de creerle a Dios. Amén. Y dice el 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tenemos que andar en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Debemos de predicar la palabra, la verdad de Jesucristo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con otros y la sangre de Cristo, unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia. ¿De qué? De todo pecado. Entonces, ¿quién es el que te limpia del pecado? ¿Quién es? Cristo, ¿verdad? Pero si nos santificamos para Dios, si le pedimos a Dios, dice la palabra, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ninguna persona puede decir, yo no tengo pecado, ninguna, porque la palabra dice que el justo por los injustos, Jesucristo es el justo. Todos pecamos de pensamiento, de palabra, todos tenemos luchas, pastores, profetas, apóstoles, pero dice la Biblia que perseveremos. Si fallaste en algo, dile, Señor, ayúdame a dejarlo, porque yo quiero agradarte a ti. Amén. Entonces todos tenemos pecados, pero hay que pedirle a Dios que nos perdone cada día, cada tarde, cada noche. A cada instante clámale a Dios, que Él sea perdonándote, que Él sea levantándote, que Él sea dándote la fuerza para orar, para comunicarte con Él, para vivir esa vida que a Él le agrada. Amén. Vamos a leer la palabra, Romanos 2:11. Mantener una vida en comunión con Dios. Eso es lo que habla en Romanos 2:11. Si alguien lo tiene, me le puede dar lectura. Romanos 2:11.
a salvar lo que estaba perdido. Y todavía está esperando que esa persona perdida se levante. Todavía está esperando. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Mientras hay vida hay esperanza. Si la persona está muerta, no puedes pedir perdón a Dios. Un muerto yo no he escuchado que hable. ¿Ustedes han escuchado que un muerto le pida perdón a Dios? No puede. Por eso dice Dios que Él nos da oportunidad ahorita que estamos vivos. Pero muertos ya no. Y Él no hace excepción de personas. Para Él todos somos iguales. Ahora, cada quien dice que va a dar cuentas de lo que hagamos. Por eso es que tenemos que vivir en santidad, para entregar cuentas limpias, cuentas claras con Dios. Que andamos bien con Él. Al hermano, al pastor lo podemos engañar, o a nuestra familia, pero a Dios, ¿quién se puede esconder de Dios? Nadie, porque Dios nos ve en todo lugar. Amén. Por eso dice que Él no hace excepción de personas. Él es justo, Él es santo, Él es poderoso. Él es el que vive y el que reina. Gloria a Dios. Vamos a la palabra, vamos a leer Romanos 10, 12. Una vida en comunión con Dios y en santidad. Si alguien lo tiene, los que no hayan leído, Romanos 10, 12. Amén. Gloria a Dios. 10, 12. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Amén. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. O sea que a todo el que se arrepienta, Dios le perdona, dice que es rico. Entonces, si tú le clamas y le pides perdón, te va a levantar hoy. Pero si no le clamas, ¿cómo te va a levantar? ¿O cómo me va a levantar? Si no le clamo, si no le creo, si no oro, si no busco su presencia. Es necesario vivir esa vida en comunión con Dios. Vamos al punto número 4. Dice, prediquemos la palabra. El cristiano tiene que predicar la palabra de Dios, o la cristiana. Predicar la palabra de Dios para que las almas vengan al conocimiento de Dios, para que salgan de las tinieblas a la luz, sea el Señor librándolas. Vamos a leer Hebreos 4:12. Cristo vive, aleluya. Hebreos 4:12, de los que no hayan leído, una hermana que no haya leído, ¿le puede dar lectura? Amén, hermana. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda la espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben por qué corta la palabra? Porque andamos mal delante de Dios y nos está hablando la palabra Dios y nos está cortando. Este pastorcito me lo está tirando todo a mí, o el hermano o la hermana que está predicando nomás me tira a mí. Pues no es el hermano ni el pastor, ni la sierva ni el siervo que te está tirando, es Dios mismo corrigiendo a uno en ese pecado que andamos. Dios te está hablando, apártate del pecado, pero abrazamos más el pecado que buscar a Dios, y eso no le agrada a Dios. Por eso nos duele la palabra, porque andamos mal. El hermano, ¿cómo sabe? Me tira todo a mí directo. ¿Cómo sabe de mi vida? Pues es Dios. Dios sabe, Dios conoce. Amén. ¿O habrá algo imposible para Dios que Él no lo sepa? Él sabe todo, hermanos. Amén. Eso es lo que habla la palabra, que prediquemos su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra hace efecto, hace eco. Es una bendición hablar la palabra de Dios. Vamos a leer Hechos 10, 40 al 42. Si alguien que no haya leído, me le puede dar lectura, hermana